preparando esto antes de que estuvieran hechos probablemente 3 de estos 4 cortos que vais a ver hoy. Así que, y bueno, y os decía, que ahora estamos en marzo, pero esto lo planteamos dentro de lo que era la programación del mes de marzo, del ciclo de marzo, que dedicamos al papel de la mujer en la industria. Pues eso, ¿vale? Así que, en cualquier caso, hoy pues tenemos el honor y el placer de tener a alguien a quien probablemente conocéis todos y todas, pero que, bueno, si no la conocéis es muy posible que ya la hayáis visto por aquí, porque viene mucho al Cine Club, es una galliner como todos vosotros y vosotras, pero sobre todo mola mucho porque es alguien que hace cosas, que crea, ¿vale? Que es de las personas que no solo están ahí con vosotros y conmigo, sino que ella pues se dedica a hacer cositas, ¿vale? Así que, bueno, lo primero es darle la bienvenida muy calurosa a Iria Sanjurjo y un aplauso. Gracias. Vale, bueno, ya lo sabéis, hoy tenemos esta muestra, son 4 documentales de carácter antropológico, documental antropológico. Esto es súper interesante, ¿no? Porque si ya el documental de por sí tiene su miga, el antropológico tiene bastante más, ¿no? Yo creo que de esto es algo que vamos a poder estar hablando, pero lo primero es presentarla y saber quién es. Iria Sanjurjo Fernández. Fernández, sí. ¿Eres gallega, Iria? A Coruña. A Coruña. Sí. No vamos a decir qué año, pero No hace mucho. Me da igual. Pero sobre todo, la primera pregunta es como sale, ¿no? ¿Cómo acaba una coruñesa por estas tierras? Porque hace ya un tiempo que estás por aquí, ¿no? Pues sí, llevo ya desde el 2019, así que, bueno, ya han pasado unos años. En realidad no vengo de Coruña a La Vera, que es la noticia chica. El salto viene de Madrid, ¿no? Del hartazgo de la ciudad, de casi 20 y pico años trabajando en Madrid como montadora, pues yo empiezo como montadora, y después de 20 años pues ya quiero dar el salto y dirigir mis propias películas, ya un poco cansada de aguantar ahí a los mentores y de ser la psicóloga de la sala, ¿no? ¡Ah, no! Repetimos esto. Bueno, ser montador sí es complicado porque tienes que aguantar a muchos personajes así extraños. Vale, porque permíteme, vamos a pasar al arreglo de este. Porque tú vienes ya, o sea, como decías, vienes el salto primero en Madrid, ahí estudias Ciencias de la Información. Y luego te dedicas un poco a la audiovisual haciendo otros trabajos. Cuéntanos un poco qué relación tiene esto con lo que vamos a ver y qué relación tiene también viniendo de una tierra como Galicia, que ya tiene por sí, es casi el lugar donde todo el mundo acude, ¿no? Cuando tiene que referirse al realismo mágico o cualquier cosa que tenga que ver con el ritual, la tradición y las cosas así un poco raras de Meigas y esta historia. A ver, yo salí de Galicia, porque salí de Galicia, quería vivir mi vida, y entonces me fui a Madrid a buscar mi identidad. Y ahí, después de estudiar la carrera de publicidad, yo estudié publicidad y relaciones públicas, monté también un cineclub en la universidad. Y sí, no te lo había contado nunca. Y bueno, quería en realidad cambiarme a audiovisuales. Yo pensaba en un primer momento que yo iba a hacer cortometrajes que iban a salir en la tele y que yo iba a cambiar el mundo del capitalismo, cosa que no salió. Pero dije, bueno, seguramente haya otras maneras de contar historias desde otro lugar, ¿no? Que no sea la publicidad. Entonces fue ahí cuando ya me quise cambiar a audiovisuales, era complicado. Bueno, acabé la carrera y me hice un curso de montaje, porque quería ser directora, pero ¿cómo se es directora de cine? ¿Qué hay que hacer, ¿no? para llegar ahí? Yo no lo sabía y me pareció el camino más fácil el aprender a montar una película y sobre todo el documental, que es lo que a mí me fascina, ¿no? En la sala de montaje, en el documental, es donde se crea el guión. Tú puedes tener una idea preconcebida de lo que vas a hacer, tienes un tratamiento pensado, pero cuando vas a grabar los personajes se comportan de otra manera, salen historias paralelas y todo eso en montaje es donde se le da el lugar y el toque final de la historia que se quiere contar. Luego me fui a Buenos Aires, hice también un curso de dirección de cine y volví a España y seguí montando y montando. hasta que, bueno, me decidí a ponerme a hacer películas sobre
rituales. ¿Por qué los Sí, rituales? un poco la pregunta es ¿por qué documental, no ficción, por ejemplo? Claro. ¿Y por qué te centras sobre todo en esta idea, ¿no? Del ritual, de la tradición, Sí. ¿hay alguna idea detrás a la hora de querer preservar o sencillamente es algo que te llama la atención? Sí, está la idea de preservar el patrimonio, por un lado, material y inmaterial. Tengo aquí como mi referente a Cristina García Rodero, una fotógrafa increíble, y mi idea era ser la Cristina Rodero del vídeo, no de la fotografía, ¿no? Y esa fue lo que me llevó también, al ser gallega, lo que tú decías, ¿no? Y abres los periódicos, ves esos entroidos, esos carnavales increíbles, las fiestas rarísimas, ¿no? De Santa Marta de Ribarteme, que es la fiesta de los ataúdes, que todos los veranos veían en el periódico la fiesta de los muertos, los ataúdes y los muertos vivientes. Bueno. Tú tenías algo, ¿no? ¿Habías hecho algún trabajo sobre...? Perdóname si te lo cito, porque sé que ese documental pues se perdió, ¿no? Se perdió. Fue la primera grabación que hice. Me fui a Santa Marta de Ribarteme, grabé a los ofrecidos, ¿no? Son personas que pensaban que iban a morir y no han muerto. Entonces les llevan en procesión en el ataúd donde deberían haber ido muertos, les lleva toda su familia por una pequeña parroquia, no tiene ni pueblo, es un cementerio, una iglesia. García Alex o Rodero tiene una serie de fotos sobre la tradición esta, ¿no? Sí. Seguramente muchos otros. Muchos, bueno, es de una de las fiestas más fotografiadas, está creo que nombrada como de las fiestas más extrañas a nivel mundial. O sea, sí, yo diría que Galicia se lleva la palma, ¿no? Es como un referente, ¿no? En este tipo de... Sí, en ese tipo de fiestas y también en el carnaval. El carnaval de Laza es uno de los carnavales más antiguos y más rompedores que se han seguido celebrando durante el franquismo incluso. Estaba prohibido prácticamente en toda España y ahí se seguían celebrando en un pueblo pequeñísimo. Es como subir a Guijo, no, como subir a Piornal, pero ahí se está subiendo a Laza, montañas, nieblas, lluvia y nieve. Vale, y tú comentabas que la Vera es como la segunda Galicia en este sentido. ¿Te parece que el repertorio que hay es suficientemente relevante como para que digas voy a hacer una serie, que precisamente se llama Serie Rituales, sobre esto? ¿Qué es lo que te pone en marcha, digamos? ¿Cómo alguien decide ponerse a hacer un documental antropológico? Claro, por un lado, que te tiene que gustar la antropología. Por otro, es fácil y difícil enfrentarse a un documental de estas características, porque en realidad tienes a todo un pueblo que está ritualizando como una obra de teatro, ¿no? En el que cada personaje, cada persona del pueblo tiene su función. Está ensayado desde hace milenios, con lo cual todo va a salir bien. El único inconveniente es que solo tienes una toma. No hay toma dos. Tienes que hacerlo bien a la primera y saber cuál es el funcionamiento del ritual y cuál es el camino que va a llevar en la procesión o en este caso que vamos a ver el empalao. El empalao es una persona que en principio nadie sabe cuántos van a salir, sale desde su propia casa y cada uno se hace su recorrido. Entonces hay que saber previamente un poco cuál es su recorrido, lo que va a hacer para poder ir siguiéndole. Sigue a tiempo real, entonces por una parte está la investigación previa que tienes que hacer. Cuéntanos un poco muy brevemente, luego si quieres nos metemos en materia, no lo he visto, pero tú trabajas sola, tienes equipo, es difícil lo que es el rodaje en sí, porque claro, aquí no hay, o sí, hay un equipo, pero como tú comentabas, no hay toma dos, no puedes decir, venga, repetimos. Si vuelvo a colocar un poquito la cuerda que no tengo focos. O sea, esta es una dificultad añadida pues muy importante, ¿no? Que complica mucho las cosas, ¿no? Cuentas tú o sea, tú te planteas a la hora de ir al rodaje, tenerlo todo, o por ejemplo, estás un poco atenta a lo que surge también. Voy antes de grabar, primero estudio lo que va a suceder, tengo que buscar un personaje, o sea, me tengo que ir al pueblo previamente para buscar a mi protagonista, ¿no?
En los empalaos, claro, o vas bueno, en general como en todas partes, o vas de la mano de alguien que conoce a alguien que sabe que se va a empalar, porque claro, es tu secreto. Vas siempre referenciada, o a veces, bueno, a veces tengo suerte también, porque a veces llego a sitios que no conozco a nadie y me abren las puertas. Te vas metiendo por ahí. Me voy metiendo, hola, ¿qué tal? Sí, pues es que yo quiero hacer un vídeo de esto. Ah, bueno, les llamo, insisto, voy a verles, ¿no? Entonces al final pues acabas teniendo confianza con la gente, claro. Claro, pero precisamente este tipo de tradiciones, ¿no? Que son como muy, la gente las vive como muy suyas, de alguna manera es un elemento externo el que intenta entrometerse, ¿no? Y hasta qué punto esto, bueno, pues como tú dices, tienes que conocer gente, tienes que tener tus contactos o sea, Bueno, o ir a ver qué pasa. En Jarramplas no había hecho ninguna investigación, por ejemplo. En Jarramplas fue a lo loco. Fue el primero también que grabé en Extremadura y no lo conocía. Y madre mía, qué locura de lugar. O sea, fui con un amigo. Normalmente no voy sola. Intento llevar a alguien que haga también de cámara 2. Porque yo sola no lo puedo grabar todo. Que si no, que haces carreras, tomas aquí y ahora te vas poniendo al siguiente. Claro. Ahora lo veréis, ¿no? Pero quiero decir que es algo que creo que es interesante ver, porque evidentemente estamos hablando de un tipo de documental que no es aquí un despliegue técnico y de personal, con lo cual se complica muchísimo. Por mucho que tú lo tengas planeado, pensad que, bueno, habéis grabado alguna vez, algunas semanas antes, cualquier cosa de estas, con el móvil. Bueno, pues imaginad tener que construir una pieza que tenga una trama, ¿no? Que tenga que cuente una historia. Hay una serie de elementos que son obligados, que tienen que salir, ¿no? Y bueno, y esto hacerlo pues una o dos personas es realmente difícil. ¿Digo la mejor proyección? ¿Por orden de proyección o por orden de grabación? De grabación yo también me refería. La primera que grabé de estas fue Jarramplas. Jarramplas, vale. La segunda, Empalaos. La tercera, Serpari. Y la cuarta, que es del 2020, Mujeres Enmascaradas. Vale, y para no extendernos mucho más, Empalaos y Jarramplas creo que sobra un poco comentar, ¿no? Bueno, las conocéis de sobras, pero bueno, son tradiciones pues, de la vela que han tenido una proyección internacional. Y es verdad que la de Empalaos tiene quizá lo que tú decías, ¿no? Jarramplas es como más a ver qué pasa, lo vais a ver, pero también es muy interesante ver esa... A mí me ha gustado mucho los tiros que tienes lejanos, cómo intentas... Esta es quizá una de las grandes preguntas a la hora de abordar el documental. ¿Qué intencionalidad tienes, qué mirada tienes tú o pretendes tener a la hora de mostrar este tipo de tradiciones? Porque documentales de estos hay bastantes y todos suelen ser como bastante canónicos, ¿no? Bastante estructurados. Sí, a mí lo que más me interesa es la transformación, en su caso, del penitente en los empalaos, cómo se preparan Jarramplas, el santo y la calle. Está el montaje en paralelo, desde tres perspectivas, ¿no? La calle, el santo y Jarramplas. Cómo se preparan y cómo finalmente salen todos juntos a la calle. Que está desde afuera mirando, que le cuenta una historia, una voz, no, aquí no habla mucho la gente, la verdad. O sea, lo que me gusta es que sean las imágenes las que nos cuenten esas historias y que sea más inmersivo. O sea, hay veces pues que sí, pues a mí me dan golpes, pues la cámara se mueve porque me están dando golpes. Estoy en medio de 10.000 personas. Prácticamente no me puedo mover, ya que tengo que coger un buen sitio desde el principio, porque si no lo tengo ya no puedo grabar, ¿no? Bueno, pues oye, no nos entretenemos mucho más, venga, estamos en tiempo.